Bueno, yo soy Cris, soy pediatra de atención primaria en este momento en Orense. eh, y bueno, y estoy en medio del máster de sexología de género de Sexpol y eso es lo que me mueve un poco para hacer esta charla. Entonces, bueno, principalmente todo esto me empezó a dar vueltas en la cabeza en el momento que yo empecé a trabajar con adolescentes en la consulta de primaria, porque en el hospital pues era otro tema, ¿no? Pero empiezo a trabajar en primaria con adolescentes y me empiezan a llegar todas esas demandas a la consulta de problemas en relación con la sexualidad, pero ya problemas, ¿no? Problemas instaurados o veo, o sea, a veces no eran problemas súper complejos, pero sí, pues eso, dudas, falta de conocimiento que, bueno, que deberían estar resueltas, ¿no? Entonces yo empecé ahí a ir como para atrás diciendo como, vale, hay que hacer prevención, hay que empezar a dar una educación y entonces ahí empecé a tirar para atrás, para atrás, para atrás hasta que me di cuenta que, bueno, que tenía que empezar desde el principio, desde muy al principio, con los padres de mi consulta, eh, para poder dar unas bases y que luego la adolescencia pues fuera como el tema un poquito más fluido. Entonces, claro, lo que pasa que cuando empiezo con este tema en la consulta, los primeros controles de salud que vienen los padres, pues con 0 meses, pues la pregunta es como, ¿tan pronto, tan pronto me vas a hablar de sexualidad? Que solo son niños. Y bueno, pues, a ver, espera que no me pasa la diapo. Vale, pues el motivo de por qué tiene que ser tan pronto, bueno, pues como ya muchos de los que estáis aquí sabemos, porque somos seres sexuados y la sexualidad nos atraviesa desde cero, desde el primer momento que llegamos a este mundo. Segundo, porque vivimos en una cultura patriarcal donde nos está diciendo de forma directa o indirecta, consciente o inconsciente, cómo nos tenemos que comportar en relación con nuestra sexualidad. Entonces, todo el rato estamos aprendiendo de forma activa o pasiva. Pero si nosotros como agentes de conocimiento, ¿no? Eh, como eso, como personas que podemos dar información de forma activa, dejamos de hacer nuestra labor como padres, como madres, como educadores, pues nada, o sea, el niño se va a empapar, el niño o niña se va a empapar de todos esos conocimientos que han estado en la cultura, pues eso, los mismos que tuvimos nosotros, ¿no? Y un tercer motivo por el que me parece importante empezar a tratar este tema, sobre todo de la consulta de atención primaria desde la pediatría, es porque de 0 a 3 años los niños tienen muy poco acceso, bueno, tienen acceso a las guarderías, pero no al sistema educativo, al menos en Orense, en el sitio en el área donde yo trabajo, no hay ninguna entidad que trabaje en guarderías, en la educación sexual en guarderías. Entonces, esos niños de 0 a 3 años están en guarderías, luego con sus padres en casa y conmigo, que tienen una relación muy cercana, porque, bueno, si tenéis hijos, pues sabréis que de 0 a 2 años, a 3 años, están en el pediatra de forma seguida. Entonces, me parece que ahí nos estamos perdiendo una gran oportunidad donde podemos hacer reflexiones y transmisión de conocimientos. Entonces, os voy a contar un poquito mi realidad en la consulta para que os hagáis una idea del escenario que yo tengo, ¿no? O sea, la situación que yo me encuentro, eh, pues ya no solo en los primeros años de infancia, sino en la adolescencia. Pues bueno, desde papás que entienden que ellos ya dan educación sexual a sus hijos porque se muestran desnudos, a otros papás que entienden que la educación sexual solo se empieza a partir de la adolescencia, a partir de que tienen la menarquia, a niños que llaman, bueno, la mayoría de niños tienen nombres cariñosos a los genitales, pero niños que no le tienen nombre a sus genitales, o sea, no saben, no lo nombran. Eh, Después, una consulta muy frecuente también es sobre todo en niñas, porque la cuestión es que en niños, bueno, y toda la charla esta voy a estar hablando de niñas con genitales vulva, niños genital pene, y bueno, vais a ver que los niños son muy categóricos, entonces, bueno, va a ser así toda la charla, ¿vale? Por aclarar esto y haciendo este inciso. Entonces, eso, cuando hablábamos de la masturbación,
La consulta principal son papás que me vienen preocupados porque las niñas tienen conductas de autoestimulación, de que se frotan. Primero, muy pocas veces me vienen preocupados porque los niños se toquen sus genitales, como mucho preocupados porque se puedan hacer daño. Y sí, y las niñas es, o sea, el momento estrella. Y eso sucede desde que tienen 1 año y medio hasta consultas de niñas un poco más mayores. Luego, sobre la autoexploración, pues me han llegado a venir adolescentes con su madre, obviamente, porque los adolescentes no vienen solas, pidiendo ayuda porque no saben por qué agujero ponerse el Tampax. Eh, Mamás que también me traen a las niñas a la consulta. Es que ya veis, bueno, ya os vais dando cuenta que casi todos son en relación con el género femenino, ¿no? Las consultas, que es como donde hay más desinformación. Pues eso, mamás que me vienen a la consulta preocupadas porque su hija no se quiere depilar, o preocupadas porque tiene mucho pelo y que cuándo se puede hacer el láser. O que me traen a la consulta porque tienen la primera regla y creen que necesitan un tratamiento médico o una analítica o algo, ¿no? Como patologizando una situación fisiológica. Y lo que más me preocupa a mí es todas esas preguntas que no se hacen, todas esas situaciones o dudas que creen que un pediatra no tiene por qué resolverlo o que son cosas que eso, que no se preguntan ni a los padres, ni a los pediatras, ni a nadie, o que las resuelven en internet. Entonces, este es como el panorama que tenemos actualmente, al menos en mi área sanitaria, y la respuesta que tenemos del entorno son con estos 3 actores que veis, ¿no? Los cuidadores, sobre todo esta presentación va centrada de 0 a 6 años, ¿no? Entonces, los cuidadores, que serían los referentes estrella, los centros educativos y el sistema de salud. Y el sistema de salud ahora mismo lo que está haciendo es una medicina preventiva donde nos aseguramos, o sea, el sistema de salud como por protocolo, ¿no? Una medicina preventiva que nos aseguramos que los genitales tienen las formas correctas y luego pues se empieza a hacer un poco de educación sexual en la menarquia, prevención de embarazos, prevención de violencia de género cuando ya llegan a los 14 años. Ese es el plan de respuesta que tenemos en el sistema sanitario gallego, que bueno, al menos el protocolarizado, ¿no? Después ya queda en manos de cada profesional sanitario la mano que quiera meter él o ella, ¿no? Entonces, llegados a este punto, pues bueno, hay que darse cuenta, ¿no? Que la educación sexual que nos hace falta es mucho más allá de la educación coital y por eso hay que empezarlo a trabajar ya desde los 0 años, ¿no? Desde las primeras consultas. Bueno, al menos esa es mi propuesta. Entonces, mi pregunta ya no es pronto, mi pregunta es, ¿será que no vamos un poco tarde? Y bueno, pues en las siguientes diapositivas, pues lo que he hecho es como, si me deja pasar, ay, jolines, ahora, bueno, hombre, es que se me pone ahí, ay, jolines, ahora, vale. Pues en las siguientes diapos lo que he planteado un poco es cómo hacerlo, ¿no? Tanto si son padres como profesionales sanitarios atendiendo en la consulta de pediatría. Entonces, para cómo hacerlo, para cómo hacer educación sanitaria desde los primeros momentos de vida, lo importante es entender un poco el desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Entonces, lo primero que habéis escrito ahí es el doble proyecto, que es que el desarrollo en relación a la sexualidad del niño parte en el momento que la mamá está embarazada y te dicen, pues el sexo del niño, el sexo es niño o niña, ¿no? Y a partir de ahí, tú ya como padre ya empiezas, o madre, empiezas a elucubrar, ¿no? A las expectativas, a lo que tienes que poner en la lista de deseos de Amazon, en cómo va a ser los primeros años de vida, bueno, pues todas esas proyecciones de futuro respecto a una cosa que son los genitales, que durante los primeros meses de vida ya vais a ver que los genitales, o sea, que es que no condiciona prácticamente nada tener pito o tener vulva. Entonces, este sería como el primer paso, ¿no? Entonces, el bebé cuando nace se comunica escasamente más allá que por el contacto.
Entonces, esa es como la primera manera de comunicarnos con los bebés. Eh, y a medida que va creciendo y se va descubriendo las partes del cuerpo, pues va a descubrir los genitales y unos meses un poquito más para adelante, esto pues suele ser alrededor de los 6 meses como mucho, ¿no? Que se descubren los genitales y un poquito más para adelante descubre el placer al frotarse o al tocarse los genitales, así como descubre el placer al tocarse o al estimularse cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, estos son como los primeros meses de vida y durante toda esta etapa el adulto que está al lado del niño va construyendo vínculo. Y el vínculo este es importante porque va a ser la confianza y la aceptación del niño en relación a lo que va haciendo, ¿no? Nuestra postura de si nosotros aceptamos que el niño se toque, que no se toque, que llore más, que llore menos, que, que tenga ciertas actitudes con otras personas, que sonría, que deje de sonreír, todas estas, la actitud, la actitud que nosotros mostramos en relación con las actividades que hace el niño, pues al niño pues le estimula de seguir haciéndolo o no, o tener vergüenza, culpa, parar de hacer ciertas actividades. Entonces, bueno, esa va a ser como la base que va a permitir posteriormente que el niño interaccione con su mundo más allá, o sea, con la socialización posterior, ¿no? Porque en los primeros meses, pues, el niño está como muy vinculado con los progenitores y los cuidadores principales, pero no ve mucho más allá que del yo, que ya veis que hay una flechita arriba, ¿no? Donde diferencia un poquito cuando el niño empieza a diferenciarse como el yo, ¿no? Que sería en la siguiente etapa. Entonces, en el momento que el niño ya se identifica como un ente que tiene unos genitales también, obviamente, ahí pues es cuando empieza la etapa también del juego imitativo. Y he marcado esta etapa porque ahí os podéis dar cuenta que nosotros como adultos referentes alrededor del niño, pues vamos a ser muy importantes, ¿no? Porque el peque nos va a ir imitando con todas las actividades que hagamos, entonces indirectamente está aprendiendo roles de género, actividades, estética, y ahí, a partir de ahí, se va a ir formando su identidad a través de los ejemplos que ve en casa y a los ejemplos que puede ir viendo a su alrededor en el centro educativo, en la guardería o pues con otros niños. En ese momento también eh, es que el niño va empezando a entrar en las normas sociales, ¿no? Estamos en un momento ya que el niño empieza, o sea, anda y el niño empieza, niño o niña, empieza a hablar. Y en ese momento evolutivo es cuando los cuidadores empezamos a decirle lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y eso a veces también provoca malestar, conflictos, rabietas, es la típica edad que decimos la edad del no, eh, celos en relación a tener que compartir su vínculo principal con otros hermanos o con otros adultos. Y bueno, y en ese momento que el niño está lidiando con todo eso, también eso está encontrando su identidad, como identificándose de forma muy categórica, ¿no? Porque los niños pues aprenden un poquito metiendo en cajitas, entonces se identifica los dos géneros o si se le ha educado en otras opciones, pues otras opciones, ¿no? Pero principalmente se identificaría en un género u otro y se mete él dentro del grupo. Y un poquito más adelante, como alrededor a partir de los 3 años, que ya empieza a interaccionar con otros niños, en ese momento, bueno, ahí el pensamiento categórico sobre el género va intensificándose un poquito más y la interacción con otros niños le permite también llevar la exploración a el otro, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una etapa de juego exploratorio que una vez más hay que intentar evitar como adultos darle esta mirada erótica, porque para ellos simplemente es una fase más de la exploración. Entonces, bueno, sí que igual en este momento hay ciertas pautas, ¿no? Como trabajar la intimidad o que los miembros de la actividad estén a gusto o que no haya grandes diferencias de edad, ¿no? Que serían como unas normas así, unos consejos un poco básicos
para que todo el mundo esté a gusto en esa actividad, pero bueno, sin tener la mirada crítica esta o adultocentrista de que lo que están haciendo tiene una mirada de fantasía sexual o de erótica, ¿no? Y en ese momento también, pues es el momento del desarrollo donde empiezan a entender igual las relaciones de noviazgo, el amor, la persona especial y también pues el sentimiento este de que a veces pues no son correspondidos, que a veces tienen esta sensación de que, bueno, pues que una persona puede ser la pareja de forma unidireccional, ¿no? Porque yo quiero, porque ellos quieren. Y bueno, eso también hay que hacer un acompañamiento ahí sobre esas frustraciones, sobre ese quiero y no puedo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo claro que el desarrollo evolutivo según las etapas del niño, pues va un poco en esta dirección, ¿no? Hay muchos más detalles, pero esto ha sido como un resumen. Eh, la siguiente propuesta sería por dónde empezamos, ¿no? Bueno, ya tenemos claro que hablar de sexualidad de 0 a 6 años no es hablar de coito, pero ¿por dónde empezamos? Entonces, los temas yo lo he englobado en estos 6 temas y así resumiéndolo un poquito, pues sería trabajar desde el autoconocimiento y las sensaciones, ¿no? Pues nombrar las partes del cuerpo, saber identificarlas, eh, después entender un poquito o permitir al niño que se explore cualquier parte del cuerpo. Eh, y después ahí, cuando pasa la etapa un poquito más del yo y llega a ver el otro, pues también es importante que tenga información sobre los otros genitales, sobre los genitales que son diferentes a él o ella, y probablemente en esta etapa también tenga curiosidad por el cuerpo del adulto y el cambio que sucede, que a ellos les cuesta un poquito entender, ¿no? Pero el cambio de que un niño o niña va creciendo y va a acabar teniendo un cuerpo de adulto, pero que eso nunca quiere decir que le va a crecer pene si tiene vulva o que le va a tener vulva si tiene pene, o ideas como que el pene, que la vulva es la ausencia de pene, o estas ideas, mitos erróneos que quizás se han ido transmitiendo eh, en la cultura previamente, ¿no? Entonces, eso, en este momento también es importante trabajar sobre la diversidad corporal, eh, para que entiendan que hay distintos tipos de genitales, distintos tipos de cuerpos, eh, y que todo es válido y que todo es aceptable, para que luego tengan una mejor aceptación de cómo vaya a ser su cuerpo en cualquier etapa de su vida. Um, También un momento importante para trabajar emociones y vínculos, emociones desde la validación, pero también desde la verbalización de las emociones, y construir un vínculo seguro y de confianza para que luego ellos sean capaces de expresar sus propias emociones sin tener que reprimirlas. Luego, acerca de los estereotipos, en esta etapa de 0 a 6 años es un momento, pues como ya he dicho, que los niños van a ser muy categóricos en cuanto a la sexualidad y sobre todo los primeros 4 años entienden la idea de ser niño o ser niña en relación más con la estética, con los roles, que con el propio hecho de tener genitales, ¿no? Un poquito más adelante es cuando empiezan a asociar las dos cosas. Entonces, depende un poco de cómo les acompañemos nosotros en esta categorización, que sea un poquito más flexible o menos flexible, les permitirá a ellos luego eh, moverse un poquito más libres en el mundo, ¿no? Y cuando sean un poquito más mayores, a partir de los 6 años, que ya les cuesta menos entender que, que la idea de sexo sí que es fija a lo largo de las etapas de la vida, pero que la estética y los roles no son tan fijos como en un primer momento creían, ¿no? Pues si nosotros en este momento les acompañamos haciéndoles pequeñas reflexiones o al menos no promoviendo juegos o roles como súper estereotipados, ¿no? De niño o niña, ahí en esta etapa, pues eso les puede ayudar a que posteriormente sean un poquito más flexibles en cuanto a esto y puedan luego decidir y ser libres en cuanto a actividades o en cuanto a estética o,
o bueno, en cuanto a los estereotipos en general. Luego, ay, me falta una, sí, la última parte que sería como, bueno, la penúltima, que sería trabajar la intimidad, zonas íntimas del cuerpo y intimidad como lugares seguros donde uno se puede autoexplorar o donde uno puede, bueno, puede estar solo y seguro para eso, para descubrirse el propio cuerpo. Es importante que también lo trabajemos en estos momentos, porque si estamos teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre que le estamos dando libertad y aprobando que se toquen los genitales, también es importante que ellos entiendan que, no se puede, que eso no puede suceder en cualquier espacio, sino que tienen que ser en zonas íntimas y seguras. Y esto va un poco vinculado también con las primeras ideas de consentimiento, porque si ellos entienden qué partes de su cuerpo son íntimas o igualmente que cualquier parte de su cuerpo es parte de su cuerpo y les enseñamos a trabajar el consentimiento y los límites propios, muchas veces desde nuestros propios límites, esto también les ayuda a ellos a entender cómo poner sus límites, pues les va a ayudar, o sea, es como los primeros pasitos de un consentimiento posterior de adolescente, ¿no? Pues en las primeras etapas de vida lo podríamos eso, empezar a trabajar sobre, pues eso, como si quiero o me permito o no me permito que me den besos o saludar de cierta manera o tener cierto contacto o tener cierto acceso a zonas de mi cuerpo. Entonces, bueno, esta es una parte que a mí me parece súper importante porque también iría un poquito en prevención de abusos, que no me parece la parte que tendría que justificar la educación sexual en estas etapas de la vida, pero sí me parece una parte que hay que tener en cuenta al dar educación sexual en estos momentos, ¿no? La prevención de los abusos. Y ya para tema principal, para hacer una educación sexual activa, sería sobre la reproducción, que si bien digo que muchas veces los niños hacen preguntas y te indican un poco hasta dónde quieren saber, también hay veces que eso, que hacen preguntas sobre la reproducción. Entonces, en este momento están preparados para recibir esa información y tener cuidado un poquito de no perpetuar esos mitos que igual fueron con los que nos educaron a nosotros, ¿no? Que cuando explicamos la reproducción es una parte de la mamá y una parte del papá o del hombre y la mujer, que una semilla, si quieres explicarlo, o una célula, si el niño es un poquito más mayor, eh, pero vamos, que la participación es mutua y que esto yo lo suelo explicar también en contexto de afectos, aunque también se les puede explicar que la reproducción no siempre tiene que estar eh, bueno, que se pueden tener relaciones sexuales sin tener afectos, pero bueno, yo siempre suelo explicarlo en relación con los afectos y que luego tampoco no todas las relaciones sexuales tienen que tener la finalidad de tener hijos, ¿no? Pero vamos, esto sería un poquito hasta donde yo explicaría de la reproducción en estas edades. Y, y ya, vale, estos serían como un poquito eh, los temas que nosotros tendríamos que abordar, tanto si los niños preguntan como no preguntan, ¿no? Dependiendo un poquito de la curiosidad de cada niño, pero que a mí me parecen muy interesantes de 0 a 6 años. Y básicamente con los objetivos, o sea, así resumiendo muy a grosso modo la diapo previa, los objetivos serían que el niño se autoconociera y se aceptara, romper tabú y construir vínculo y confianza entre el niño y el adulto de referencia para que el canal de comunicación siga abierto en las próximas etapas y el niño tenga confianza y seguridad de poder preguntar cuando tenga dudas y no se sienta y no pregunte o no se sienta desde la culpa o desde la vergüenza eh, cuando piense en este tema o cuando tenga actitudes en relación con este tema. Y vale, y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, o sea, esos serían como los temas que tenemos que abordar o los temas que podríamos abordar, pero ¿cómo lo hacemos? Porque hay muchos papás o mamás que me dicen, pues que me da mogollón de vergüenza, yo no sé cómo hablar con mi hijo o mi hija o mi hija de estas cosas, porque me siento que yo no tengo la formación. Bueno, pues como os estaba diciendo, primero de todo que va a haber niños que pregunten, que no todos los niños van a preguntar, pero sí que suele suceder, que preguntan.
Pero si no preguntan, también es importante eso, pensar que si nosotros no hacemos una formación activa, la sociedad los va a educar por nosotros. Entonces, si nosotros hacemos una educación activa, nosotros podemos llegar a elegir qué queremos que sepan y de qué forma queremos que lo entiendan. Entonces, esto sería como el primer punto. Luego, hablar desde el yo con tus propias limitaciones y siendo consciente que cada uno lleva su mochila y hemos estado también educados en un sistema patriarcal. Entonces, también ser un poquito, tener un poquito de compasión con uno mismo y no querer ponerse en lugares donde nos cuesta muchísimo estar. Con eso quiero decir, pues eso, pues no forzarse de forma excesiva o no teatralizar. Pues si yo soy una persona, por ejemplo, que me da muchísima vergüenza estar desnuda, pero le quiero enseñar a mi hijo que la desnudez está bien, eh, y yo hago ese esfuerzo, pero lo paso fatal, pues bueno, igual ese no es mi lugar, ¿no? Pero igual el lugar sí que es eh, hablar con el peque y decirle que bueno, que la desnudez es algo normal, pero que a veces a algunos adultos pues nos da vergüenza o, o nos da pudor. Eh, pero bueno, cualquier cosa que estemos haciendo que cause una reflexión sobre el tema, ya es más de lo que nosotros recibimos, ¿no? Entonces ya estamos haciendo pasitos, aunque sean pequeños. Y, y eso, y también está bien, pues, mostrarse vulnerable, el mostrarse que quizá nos da vergüenza, que tampoco pasa nada porque los hijos o los peques que tenemos a nuestro alrededor vean que eso también es un tema que nos atraviesa a nosotros como seres sexuados. Pero vamos, que lo más importante, aunque tengamos vergüenza, aunque tengamos nuestras propias limitaciones, es que el peque vea que nosotros tenemos interés en tratar su curiosidad, ¿no? En saciar su curiosidad, en que las preguntas que nos haga o las... Porque a veces no son preguntas, ¿no? A veces simplemente son acciones, pues no sé, que ve una película, que se tapa los ojos cuando se dan un beso, en que nosotros estemos atentos a las actitudes que ellos van teniendo y las podamos abordar y que ellos puedan preguntar con tranquilidad, aunque no tengamos la respuesta, que ellos entiendan que ese canal de comunicación sobre la sexualidad está abierto y pueden seguir preguntando, ¿no? Entonces, cuando me refiero a sin mentiras y sin tabúes, es porque en el momento que nosotros empezamos a contestar con frases de ya te lo explicaré cuando seas mayor, o esto no es para ti, que eres muy pequeño, no lo vas a entender, o contestamos con mentiras que luego nos pillan, en ese momento estamos cortando la confianza, estamos como quebrando un canal de comunicación que va a ser muy preciado en un futuro y que ya es preciado en el momento actual, ¿no? Entonces, intentar siempre que podamos evitar las mentiras el pensamiento, bueno, el pensamiento mágico, como eh, las justificaciones mágicas a la historia, ¿no? Que a todos nos han explicado que los niños los traían las cigüeñas, pues intentar no contar estas historias falsas y siempre contar la verdad, aunque sea o sea, siempre siendo desde un lenguaje adaptados a ellos, ¿no? Y cuando no nos queda muy claro, porque nos preguntan a veces nos pueden llegar a hacer preguntas que pensamos que igual no es un conocimiento adaptado para su edad, a veces es bueno devolverles la pregunta, ¿no? Porque no siempre preguntan lo que quieren preguntar, o sea, no siempre se entiende bien con lo que dicen, qué es lo que quieren llegar a saber, ¿no? A veces simplemente buscan aceptación o a veces buscan confirmar que ese canal de comunicación sigue abierto, reiterar preguntas que nos han hecho previamente y nosotros pues les volvemos a dar una respuesta, que a veces esas respuestas ellos añaden nuevos matices a su conocimiento o encajan un poquito más el concepto a lo que nosotros les habíamos explicado previamente con más información de la realidad que tienen en ese momento. Eh, y con un ejemplo, por ejemplo, pues os podría poner, ¿no? Que un niño que te pueda preguntar, mamá, es que un niño con genitales masculinos, ¿no? Que te pregunte, mamá, ¿verdad que los niños pueden llevar falda? En ese momento, o sea, esa pregunta sería fácil de responder, ¿no? Pero en ese momento el niño igual lo que está buscando es una validación, ¿no? Porque ha tenido una situación en el colegio
en el que él defendía una posición y igual un compañero pues defendía otra. Entonces, en este momento, devolverles la pregunta quizás sería, pues bueno, ¿tú qué piensas? ¿Y qué situación ha pasado en el colegio? ¿O qué situación te ha pasado que te haga pensar en esto? Bueno, situaciones así un poquito más allá de contestar la pregunta de, pues sí, claro que puede llevar falda, ¿no? Y ver un poquito desde dónde lo está preguntando. Y ya como último tip sería respetar nuestra propia intimidad, que los niños a veces nos pueden hacer muchas preguntas, incluso sobre nuestro pasado, sobre nuestra actividad sexual, y nosotros no estamos obligados a contestar todo y está bien que respetemos nuestros propios límites y no tenemos por qué, o sea, no es una obligación de contestar, o sea, que tengamos que hablar de educación sexual con los peques no quiere decir que tengamos que explicarles nuestros antecedentes o nuestra biografía sexual. Entonces, está bien que nosotros pongamos nuestros límites y que alguna respuesta pues, pueda ser, pues mira, es que esta información es muy íntima y no me apetece compartirla y eso también sería aceptable y válido totalmente, ¿no? Eh, y bueno, como último, ya yo siempre soy súper fan de los libros y de los cuentos y de los vídeos porque creo que a las mamás y a los papás les da una base desde donde pueden partir la discusión y la reflexión con sus hijos cuando no saben muy bien por dónde empezar. Estas son algunas de las propuestas, pero bueno, de educación sexual infantil la verdad que hay bastante contenido accesible. Y bueno, nada, pues hasta aquí